Muchas gracias por ese privilegio. Después de un buen tiempo que estoy aquí en el púlpito de la Capilla de la Roca, para mí es un privilegio volver a casa, realmente después de muchos años, durante este año 2016, después de haber consultado con el pastor. Nosotros queríamos volver a la Capilla de la Roca para respaldar el ministerio del pastor, para apoyar en cualquier manera que podamos hacerlo y más que todo para poder servir en cualquier manera que Dios nos permite dentro del plan de trabajo que se ha diseñado aquí para este año en la Capilla de la Roca. Y realmente será un privilegio poder servirles y esperar que el Señor nos use para su honra y para su gloria. Y ese debe ser nuestro deseo en cualquier cosa que hacemos, ¿no? Ahora, esta mañana vamos a estar mirando en el libro de San Juan. En Juan capítulo 13, ahí encontramos uno de los eventos más fascinantes para mí al mirar este evento, este acontecimiento en la vida de Jesús y en su ministerio que él tenía con sus 12 apóstoles. Me fascina el hecho de que aquí dentro de ese libro de San Juan, que es un libro que da énfasis a Jesucristo como Hijo de Dios. Todo el propósito del libro de San Juan es para glorificar a Jesucristo como el verdadero Dios, que Él es el Hijo de Dios que vino desde el cielo, fue hecho carne, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, y dice Juan que ellos habían visto su gloria, la gloria como el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, que Él vino para revelar al Padre, dice el 1:18 de Juan. Nadie ha visto a Dios en cualquier momento, sino que el Hijo unigénito del Padre, Él lo ha revelado. Y ese libro termina, o el propósito del libro se expresa en capítulo 20, cuando dice que estas cosas fueron escritas para que creéis que Cristo es el Hijo de Dios. Versículos 30 y 31 del versículo 1 nos explica Jesús: muchas otras señales hizo en presencia de sus discípulos, las cosas que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 13, encontramos un evento que a la primera vista parece que no demuestra su deidad, sino ante los ojos humanos se ve una característica en Cristo que muchas veces se considera una debilidad. Y vamos a ver y vamos a considerar en este capítulo la maravilla de cómo Jesús, durante sus últimos días, sus últimos momentos antes de ser crucificado, y sabiendo que ya se había llegado el momento de su crucifixión, pero se preocupaba no en sí mismo, en todo lo que él anticipaba y sabía que él tendría que sufrir en las próximas horas, sino él se preocupaba por enseñar algunos temas y algunos principios muy esenciales para sus discípulos que todavía no habían captado esta lección, y él de una forma viva, por medio de la ilustración, quería enseñarles esos principios. Cuando miramos en el capítulo 13, deberíamos entender no solamente el contexto del libro de San Juan, en que Juan
estaba expresando, estaba declarando la deidad de Jesucristo, que Él era el verdadero de Dios, que Él revelaba al Padre y que cuando Él salió de esta tierra también entregó en manos de la tercera persona de la Trinidad ese ministerio de consolador para cumplir el ministerio que Él estaba cumpliendo para con sus seguidores, que Él había de enviar a otro consolador tal como sí mismo. Pero en el contexto inmediato, quisiéramos pensar de que en el capítulo 12 tenemos algunas cosas, no voy a mirar todo el capítulo, sino algunos principios que vemos allí que nos ayudan a prepararnos por lo que se encuentra en el capítulo 13. En los primeros versículos del capítulo 12 encontramos la historia de la cena en Betania. Esta cena en Betania, no voy a pensar en eso, sino pensar de que inmediatamente después de esta cena en Betania, según Marcos capítulo 14 y versículo 10, que ocurrió algo entre los apóstoles que es algo significante, porque allí nos dice en Marcos 14 versículo 10 que en ese momento, después de esta cena en Betania, era cuando Judas Iscariote ya se había determinado entregársele al Señor en las manos de los sacerdotes religiosos, los líderes religiosos de los judíos. Y ellos se acordaron darle plata para entregar a Jesús a ellos. Después encontramos en ese mismo capítulo, capítulo 12, que hay un evento muy importante en la historia y también como cumplimiento de la profecía. Y eso se menciona desde los versículos 12 al 15, es la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Ya es el momento en que con todo entusiasmo la gente salió para recibir a su Mesías y glorificaron a Dios en ese momento. Pero pensando en eso, quisiera que recuerden de la profecía que hizo Zacarías acerca de ese evento. Y noten que en Zacarías 9, versículo 9, tenemos una profecía donde dice acerca de ese evento: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y vendrá, ¿qué es lo que dice? Vendrá a ti montado en un caballo glorioso, un caballo blanco maravilloso. Allí va a montarse, va a cabalgar sobre un caballo glorioso. ¿Así dice? No, lo que dice es que vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso creo que va a ser importante en el contexto de lo que vamos a ver en capítulo 13. Pensando de que recién los mismos apóstoles habían participado, habían visto esta entrada triunfal de Jesucristo y ellos mismos habían participado en las alabanzas al Señor como el Mesías viniendo, pero también ellos habían observado a este rey viniendo humildemente, cabalgando sobre un asno, que es símbolo de humildad. Ahora, cuando llegamos al capítulo 13, vamos a ver qué significado, qué importancia eso tiene en el contexto de lo que estaban experimentando los discípulos en ese momento. Pero antes de avanzar más, queremos orar, pedir que Dios nos ayude
a entender y aplicar apropiadamente su palabra en esta mañana. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana nos entregamos a ti, pidiendo que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y hacer las aplicaciones buenas para nuestra propia vida. Las aplicaciones que tienen que ver con nuestra relación para contigo y que son aplicaciones importantes de tu palabra. Te pido que nos ayudes a entender lo que ocurrió allí en ese aposento alto cuando los apóstoles se encontraban con Jesucristo, anticipando el día de la Pascua, el día cuando el Cordero Pascual habría que ser crucificado sobre una cruz. Ayúdanos y guíanos esta mañana para la gloria y honra de tu nombre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 13 de San Juan abre definiendo el tiempo de cuando sucedió eso. Porque nos dice antes de la fiesta de la Pascua. Y se refiere a la hora que Jesús ya sabía. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Es interesante cuando pensamos en cuanto primeramente que dice antes de la fiesta de la Pascua. Y hay una diferencia de opinión entre los estudiantes de la Biblia exactamente cuando ocurrió esta última cena de los apóstoles en el aposento alto. Pero lo que bien claro es que lo que Cristo hizo en ese momento ocurrió antes de la fiesta de la Pascua. Algunos piensan de que este evento de la última cena del Señor ocurrió la noche anterior a la fiesta de la Pascua. Pero hay otros que dicen que no coinciden los dos eventos, que en la misma noche Jesús observó la última cena con sus discípulos y también la fiesta de la Pascua. Ellos participaron de esta misma fiesta la misma noche. Ahora, para nosotros creo que no es importante saber en ese momento cuál es lo correcto. Realmente yo he leído muchos comentarios y muchos estudios en cuanto a eso. No he llegado a una conclusión dogmática en cuanto a eso. Pero lo que sí sabemos es que Jesús estaba ahí con sus apóstoles y lo que ellos estaban anticipando era la muerte del Cordero de Dios en cumplimiento de esta tradición y su entendimiento judío de lo que había pasado cuando Dios libertó a los judíos de Egipto y que sacrificaron su cordero así como para poder escapar las consecuencias del ángel de muerte que pasó sobre todo Egipto. Y solamente podían seguir escapando el juicio de ese evento por aplicar la sangre apropiadamente de este cordero a las puertas de su casa. Entonces, ahora llegamos a ese momento y creo que en cuanto al tiempo de ese evento, lo más importante es pensar del reloj divino. Y cuando Jesús menciona su hora, deberíamos entender que varias veces en el libro de San Juan se menciona este concepto de su hora, mi hora. Y previamente, en por lo menos 3 ocasiones, él dijo que su hora todavía no había llegado. Su hora. Y la hora, ¿a qué hora se estaba refiriendo? Yo creo que cuando pensamos esa hora, al seguir leyendo, vamos a entender que tiene que ver con todos los eventos
que tiene que ver con su crucifixión y aún más allá del momento cuando Él volvería a la presencia del Padre, ascendiendo al cielo, que todo esto que había de seguir muy pronto se incluye dentro de ese concepto de la hora. Creo que principalmente Jesús estaba pensando de la hora a que Él se refirió cuando Él sufría agonía en el huerto de Getsemaní y estaba orando y pidiendo al Señor: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La hora y la copa creo que son semejantes, porque se está refiriendo a los mismos eventos de agonía. Y realmente se expresa en el primer capítulo de Juan, habla acerca del Verbo que fue hecho carne, la encarnación, y entendemos que Jesús vino desde el cielo para llegar a ser hombre y habitar entre nosotros. Ahora ha de volver al Padre, pero ahora pasaría por el trance de la traición de Judas, acusaciones falsas, trato humillante, burlas públicas y aún la muerte más cruel y vergonzosa que el hombre haya inventado. Tendría que morir y no solamente morir y sufrir todo el dolor de la cruz, sino sufrir el dolor increíble y inexplicable que nosotros nunca podríamos entender, el peso de ese dolor de nuestros pecados puestos sobre el Santísimo Hijo de Dios, que Él estaba llevando sobre Él nuestros pecados allí en la cruz. Él estaba anticipando eso y decía: ya ha llegado ese momento, ya se acerca el momento. Estaba viviendo en la sombra de esta cruz y por eso se refiere a la hora que ya había llegado. Y pensando del contexto inmediato, sabemos de que Jesús dijo en capítulo 12 de Juan 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Creo que se ve bien claro que Él está hablando de la glorificación de sí mismo por medio de la muerte y por medio de todo lo que se había profetizado, que Él no solamente moriría, sino Él tendría que ser sepultado y tendría que resucitar el tercer día. Pero en ese contexto deberíamos entender de que Él también habla acerca de su conocimiento divino, acerca de lo que estaba pasando, lo que había pasado y lo que le esperaba. Y se refiere allí en versículo 3 a este conocimiento. Noten conmigo en Juan 3 y versículo 3, sabiendo Jesús, interesante que noten que hay dos cosas hay dos veces que Juan usa este término, sabiendo, que son verdades que él sabía con toda claridad, que tiene que ver con el evento o con la acción que él va a tomar aquí en este capítulo. El primero tiene que ver con la hora que se estaba acercando, la hora de su crucifixión y todo el sufrimiento que tendría que acompañar la crucifixión. Pero ahora, él menciona varias cosas que él sabía en versículo 3. Juan dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos.
refiriéndose a la autoridad absoluta que el Padre había dado al Hijo. Le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 28, en el contexto de la gran comisión, le dijo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Esa es una expresión que habla acerca de una autoridad soberana, de soberanía que solamente posee Dios mismo. Y Jesús sabía que Él poseía toda autoridad divina sobre todo el cielo y toda la tierra. Pero también sabía Jesús otra cosa, según versículo 3, que había salido de Dios. Él sabía muy bien su origen. Sabía que Él era el verdadero Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, que había existido durante toda la eternidad y no comenzó a existir cuando nació en Belén como bebé, sino era ese momento cuando Él tomó forma humana, la naturaleza humana, pero que siempre había sido Dios. Él sabía que vino de Dios directamente. Y también, como dice ahí al final, y a Dios iba. Sabía que tendría el privilegio ahora de volver a la misma posición de gloria que había tenido durante toda la eternidad antes de su encarnación. Entonces, vemos de que eso tiene algo que ver con lo que Jesús va a hacer delante de sus apóstoles. Tiene mucho que ver con su acción que va a tomar en ese momento. Comenzando con versículo 4, tenemos la ilustración de la humildad personificada. Por decir humildad personificada, estamos hablando de que por medio de una persona se presenta la realidad y el significado verdadero de qué es la humildad. Y nos sorprende muchas veces pensando de que Jesús mismo sea la persona para demostrar la humildad. Y quizás diríamos, pero ¿por qué Jesús hace eso? ¿Por qué se humilla de esta manera? ¿Por qué delante de sus apóstoles Él quiere dar una lección tan vívida de lo que es la humildad? Y creo que debíamos entender de que había una necesidad muy grande de esta ilustración, porque en el mismo contexto, acercándonos a ese momento de la hora que Cristo estaba anticipando, que tenía que ver con todo el sufrimiento y el mismo muerte y su ascensión al Padre, Él estaba anticipando esos eventos y estaba anticipando, sabemos por la agonía de su oración en el huerto acerca de la copa, de tener que tomar esta copa de la muerte, de la crucifixión y de llevar los pecados del mundo sobre Él. Él estaba sufriendo inexplicablemente. Nunca podríamos entender el sufrimiento de Cristo allí en ese momento, y no solamente durante ese momento, pero creo que Él estaba llevando sobre Él todo este peso hasta que sufrió, hasta que realmente sufrió la muerte. Él sabía de que iba a ser una cosa, una aflicción, un peso tan difícil para experimentar. Pero ahora en ese momento, ¿por qué los apóstoles necesitaban esta lección? Porque ellos estaban en medio de conflicto sobre rivalidad, que ellos estaban
todos queriendo ser mayor ante los ojos de Jesús y estaban esperando tener una posición superior en el reino de Dios. E incluso podríamos mirar para entender eso en Lucas capítulo 22. Vamos mirando algunos versículos, aunque podríamos mirar otro pasaje. Hay más de una ocasión en que Jesús tenía que enfrentarse a esos deseos de sus propios discípulos, cada uno de ser superior a los demás. Y ahí en capítulo 22, versículo 24 de Lucas, encontramos, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino si el mayor entre vosotros como el más joven, y el que se dirige como el que, ¿qué dice? El que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirva. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús en ese contexto? Y sabiendo que aún dos de los apóstoles, Santiago y Juan, habían colaborado con su mamá para que ella vaya y ella pida para ellos posiciones de última superioridad, de la más superioridad sobre aún los demás en el reino, para sentarse a la diestra y a la izquierda de Jesús en el reino. Y así era. Y Jesús quería, al acercarse a su copa que tenía que tomar, a la hora de su crucifixión, quería que sus hijos, sus discípulos allí presentes, que esos discípulos aprendieran de él qué es el verdadero amor, y en vez de concentrarse en sí mismo y exaltarse a sí mismo y sean levantados en su propio orgullo y soberbia, que ellos se someten a la voluntad de Dios, y más que todo, que ellos sirven a todos los demás. Para hacerlo, para que ellos aprendieran eso, era una ilustración tan vívida que el mismo Jesús comience a servir de la misma manera que en este contexto cultural, los siervos o los esclavos más bajos servirían. Porque nos dice en versículo 4, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se levanta, y entendiendo que en esta costumbre se reclinaban sobre el codo a la mesa, sobre el codo izquierdo para poder comer, estaban reclinados allí en la mesa, y él se levantaba y dice allí en versículo 4, se quitó su manto, que realmente en el original es plural, que él quitó sus ropas exteriores, ¿ya? Quitó sus ropas exteriores y tomó una toalla, que es la palabra para un lienzo largo, suficiente largo, para poder atarse alrededor de la cintura y tener lo suficiente para poder secar los pies. Entonces, toma agua, una vasija de agua que probablemente era un jarro que ellos usaban para poder lavar, y comienza a lavar los pies de los apóstoles. Ahora, allí en la sociedad de ese tiempo, realmente se daba importancia a lavar los pies. Era una cortesía de un anfitrión que cuando llegaban los invitados y los huéspedes a la casa,
él ya se había designado a uno de los esclavos más bajos con la responsabilidad de lavar los pies. Para un evento especial siempre había un esclavo bajo que lavaba los pies de ellos que entraban por la puerta. Era necesario porque se habían ensuciado los pies. Entonces, en este caso, la necesidad de la ilustración tenía más que ver con la lección que Jesús quería darles acerca de la humildad, pero también tenían pies sucios, ¿ya? Porque llevaban solamente sandalias y ellos caminaban por las calles muy llenos de polvo y sus pies se cubrieron de polvo o de lodo en momentos de lluvia, pero tenían pies sucios y era costumbre de que el esclavo lavara los pies de los invitados. Ahora, en ese contexto, aunque tenían seguramente que los discípulos, que todos presentes, incluyendo a Jesús mismo, tenían pies sucios por haber caminado por las calles de polvo allí en Jerusalén, ninguno de los discípulos de Jesús iban a presentarse para ser el que lavara los pies de los demás. Aún es interesante cuando Jesús se levanta y él comienza a lavar los pies, no se presenta ninguno de ellos ofreciendo tomar la responsabilidad, aunque me parece que seguramente ellos se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible? Quizás solamente considerando, meditando en lo que estaba ocurriendo, quizás reverentes en cuanto a ver al mismo Hijo de Dios, que ellos ya entendían a Jesús, ya comprendían que Él era el mismo Hijo de Dios y que ese mismo Hijo de Dios tomara la forma de sierva en ese sentido. Pero no deberíamos olvidar de que eso es lo que Jesús siempre había hecho desde el momento de tomar forma de hombre, que llegó a ser hombre, siendo el mismo Dios. Te despojó a sí mismo, dice Filipenses, en el sentido de que dejó la gloria de su posición en el cielo y la manifestación de todos sus atributos, o sea, no se manifestaba en la gloria como Él experimentaba durante toda la eternidad pasada. Entonces, aquí está, se presentaba en forma del hombre durante toda su vida aquí en la tierra. Y en ese momento, entonces, Él humillarse para lavar los pies de los apóstoles era una cosa que Él entendía muy bien. Y aún había que humillarse más para poder morir en una cruz, ¿ya? ¿Cómo sería la humillación de morir en la cruz vergonzosa y llevar el pecado del mundo sobre Él, el mismo Hijo de Dios? Pero en ese momento los apóstoles tenían que aprender, tenían que entender de que el que se humille, se puede humillar delante de los demás, es el que va a servir y va a servir con amor. Entonces, Él comienza a lavar a los pies de ellos. Es interesante de que cuando tú lees eso, los verbos que se usan aquí son verbos del tiempo presente. Y da la impresión de uno que está mirando y está dando testimonio ocular de lo que ocurre, precisamente lo que hace Juan, uno de los apóstoles. Él estaba presente, era entre los que experimentaron personalmente el lavado de los pies por Jesucristo.
Y él mismo seguramente que se sentía quizás avergonzado en esos momentos. ¿Cómo puede ser? Lo mismo que Pedro expresó. Porque él dijo, a mí me vas a lavar los pies de ninguna manera. Y aunque los demás no lo habían expresado, Pedro siendo tan extrovertido, extrovertido se dice. Ya, pero entiende lo que estoy diciendo. Él impetuoso, ¿no? Siempre él era el primero para hablar la boca, ¿ya? Y ahora él dice, ¿cómo me vas a lavar? No, nunca me vas a lavar los pies. Ahora, a pesar de eso, no se ve de que Pedro le dijo, bueno, que yo voy a lavar los pies a todos los demás, pero sí estaba dispuesto a reconocer que él debe ser el que lave los pies al Señor, ¿ya? A Jesús, sí. Pero es importante reconocer que Dios quería que el mismo Jesús, que Él se va al adelantar con esta ilustración, hay algo más que Él quiere enseñar. No es solamente la lección de la humildad, sino es una lección que tiene que ver con el perdón. ¿Ya? Porque es simbólico lo que Jesucristo está haciendo en la presencia de sus apóstoles. Él comienza a lavar a sus pies y Jesús dice, no me laves los pies, nunca me debes hacer eso. ¿Ya? Y Jesús dice, pero, ¿qué es lo que dice? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 8. ¿Ya? Jesús o Pedro no quiere que Jesús lave sus pies. Y Jesús dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué está hablando allí? Creo que en el contexto tenemos que entender la lección simbólica que estaba explicando. Y no estaba diciendo de que si no lavara los pies, él sería totalmente sucio. Y aún literalmente no podríamos pensar que se refería a eso. Porque el lavado de los pies significaba la limpieza continua que es necesaria para el que ya se ha lavado por medio del lavamiento de la regeneración. Uno que ya conoce a Cristo, uno que ya ha confiado en Cristo, ha sido limpiado por la sangre de Cristo, que ha sido limpiado de la culpa del pecado, una vez para siempre, es limpio. Pero cuando vamos caminando por medio de este mundo, ensuciamos los pies, en el sentido de que nosotros no vivimos una vida perfecta, sin pecado. Nosotros pecamos y tenemos que humildemente confesar nuestros pecados delante del Señor y que Él es siempre justo para perdonarnos. Pedro tenía que entender la lección del lavado de los pies. Y todos los discípulos, Cristo quería que ellos y nosotros entendiéramos el significado de que el que ha sido lavado, como los que se lavaron en la casa, todo el cuerpo se bañaron en la casa o a veces en los mismos baños públicos, ellos se bañaron y salieron a la calle. Y después de salir a la calle, al llegar a su destino, no había necesidad de bañarse de nuevo, pero sí había necesidad de lavar los pies por las calles sucias, por medio de las cuales estaban caminando. Y lo mismo pasa en este mundo.
tan importante es que nosotros nos humillemos delante de Dios para pedir perdón y para ser limpiados, confesando el pecado que nosotros hemos cometido en nuestro caminar aquí en este mundo. Ahora, vamos adelantando y vamos pensando acerca del significado, lo que Él hacía. Y por razones del tiempo solamente quisiera pasar a pensar en cuanto a algunos principios que encontramos de la humildad. Cuando pensamos de lo que Cristo hizo en ese momento, nosotros sabemos de que la naturaleza pecaminosa se demostraba en la vida de los apóstoles en su deseo de cada uno de ser superior a todos los demás. ¿Ya? El orgullo, la soberbia, la jactancia es realmente una característica esencial de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Todos quieren ser mejores que todos los demás. ¿Ya? Y se exalta la persona sobre sus compañeros, como hicieron los apóstoles, encontrándose entre compañeros que Jesús quería que se miraban los unos a los otros como iguales, como salvos por la gracia, todos rescatados por la gracia, y que todos necesitaban de la gracia de Dios, y todos deben humillarse delante de Dios reconociendo eso. Pero la humildad, ¿qué podríamos decir en cuanto a la humildad? Primeramente pensando de que la humildad no se anuncia a sí misma. Si una persona es humilde, o si tú percibes a una persona como muy humilde, ¿ya? Es una persona mansa. Mire, esa persona que realmente no se ve el atributo de orgullo, no se ve una tendencia de querer exaltarse sobre los demás, sino esa persona sirve a los demás, es una persona servidora. Pero mientras estás mirando a aquella persona, si de repente aquella persona comienza a pensar de su humildad y comienza a hablar y proclamarse como una persona humilde y quiere que todo el mundo sepa que es humilde, inmediatamente pierde este concepto que los demás entendían acerca de él. No es humilde el que proclama su humildad, porque el que es humilde reconoce que tiene mucho que aprender todavía acerca de esta cualidad espiritual, que todos nosotros tenemos bastante que aprender en ese sentido. Entonces, se puede observar la humildad, pero no es algo que se anuncia o se proclama a los demás. Después, pensando de que la humildad no implica debilidad, desprecio ni deshonra. En muchas sociedades, incluyendo la sociedad romana, en que estaban viviendo en ese momento de la historia, cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, la humildad fue una característica despreciada. ¿Ya? Porque la gente humana, en su humanismo, glorifica la autoglorificación, ¿ya? Y que los superiores con respecto a oficios y posiciones de importancia deben reconocer su propia capacidad, sus propias capacidades y
toda la razón porque se encuentre en esta posición de importancia. Son personas importantes y deben reconocer su importancia. Pero Jesucristo demostraba una humildad que daba la impresión de que Él, aunque todos sabían, los discípulos entendían muy bien y nosotros entendemos muy bien quién era Jesucristo, el Dios mismo, el Dios hombre que realmente era Dios de la gloria, pero se humilló. Y no es una debilidad de que Cristo se humillara delante de los demás, sino demuestra una fuerza de carácter. ¿Ya? El que es manso delante de Dios puede recibir bendiciones de Dios. Eso se ve en las bienaventuranzas. El que es humilde o manso es el que puede heredar el reino de Dios. Entonces, Dios ve la humildad como una característica fuerte del discípulo suyo que depende de él y reconoce sus propias debilidades. O sea, la humildad no es en sí una debilidad, pero es lo que permite que la persona humilde reconoce sus debilidades y que se arrepiente de su pecado delante de Dios humildemente. 3. La humildad está dispuesta a recibir sin avergonzarse. Recuerden la reacción de Pedro. Cuando llegó Jesús para lavar a los pies de Jesús, para lavar los pies de Pedro, ¿cómo respondió Pedro? Y realmente se ve en el original que él respondió fuertemente diciendo, no, de ninguna manera, es negativo doble. No, de ninguna manera me vas a lavar a los pies. Él no quería recibir del Señor este servicio. Requería humillarse delante de Dios. A veces para las personas puede ser más difícil humillarse suficiente para recibir cuando otra persona quiere darle algo y servirle. A veces las personas no quieren humillarse suficiente para recibir lo que otro tiene que ofrecer. Pero Jesús demuestra aquí que eso también es una parte importante, es un aspecto importante de la humildad. La humildad, 4. La humildad se somete feliz y voluntariamente a la soberanía divina. Ahora es interesante cuando Pedro respondió y dijo que nunca de ninguna manera Jesús debería lavar sus pies. ¿Ya? Y Jesús dijo, bueno, si no te lavare no tendrás ninguna parte conmigo. ¿Qué quería Pedro hacer en ese momento? ¿Qué quería que Jesús hiciera en ese momento? Que lavara todo el cuerpo, o sea, desde la cabeza, los brazos, todo que era expuesto, que lavara eso. ¿Ya? Pero tampoco haciendo eso se estaba sometiendo a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios, que Jesús había determinado no lavar todo, sino lavar solamente los pies a los discípulos. ¿Ya? Entonces, Él tenía que someterse y nosotros también debemos someternos humildemente a lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros y la obra que Dios quiere hacer
por medio de su palabra en nuestra vida. El lavado de los pies es una parte muy importante de esa obra, pero entendiendo que una vez lavado por la salvación, somos limpios delante de Dios o somos salvos delante de Dios, el alma ya se ha rescatado de la culpa del pecado y somos seguros en el plan de Dios, en la mano de Dios, somos seguros, salvos para la eternidad, pero sí, tenemos que limpiarnos del pecado por confesión cuando pecamos. Después, ahora, eso es un principio que creo que olvidamos muchas veces al pasar por ese mundo. La humildad, uno que es humilde delante de Dios, y eso se ve cuando se observa la cena del Señor en la iglesia. Hay un momento de autoexaminación en que cada persona debe estar examinando su propio corazón delante de Dios, confesando su pecado para poder observar limpiamente la cena del Señor, para poder participar y tomar los alimentos. Pienso de que la humildad aprecia profundamente las riquezas del favor inmerecido de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros humillamos delante de Dios? Consideramos de que nosotros somos beneficiarios inmerecidos de todas estas riquezas, estos dones que Dios nos da como hijos suyos. Todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús que Él nos da como hijos suyos y nosotros por la gracia tomamos eso. No es que nosotros merecemos estos beneficios y estas riquezas, sino que nuestra respuesta como un siervo humilde de Dios siempre debe ser agradecimiento y acciones de gracias continuamente delante de Dios. Y la persona humilde no olvida la importancia de agradecer a Dios por sus bendiciones y las riquezas que Él nos da cada día, que nunca olvidemos la importancia de agradecimiento por todo. Que nos humillemos para agradecer a Dios. Y nota, piensen en eso. Ahí está Jesús lavando los pies. Se dan cuenta de que no hay ninguna indicación que Jesús solamente lavó los pies a 11 de los discípulos y que dejó o no lavaba los pies a Judas. ¿Ya? Él sabe que Judas es el que había de entregarle. Y se menciona aquí en ese contexto que Judas Iscariote ya estaba listo para salir y entregar a Jesús en manos de los líderes religiosos. Pero de todos modos, se ve de que Jesús se humillaba suficiente para lavar los pies a él que le iba a traicionar. Pensando en la humildad, eso creo que nos muestra de que verdaderamente Jesús se había humillado delante de sus apóstoles porque Él quería mostrarles la importancia de servirse los unos a los otros, tal como Él se había humillado suficiente como maestro y como Señor y amo de ellos, que Él se humillaba suficiente para así lavar los pies y para poder demostrar su amor de esa manera. Y número 7,
La humildad se dirige a la exaltación divina y podríamos decir que se dirige a la exaltación divina en vez de dirigirse a autoexaltación. Al humillarse, uno va a reconocer que Dios es el único que merece ser exaltado, ser honrado, ser glorificado en nuestra vida. Y ahora, si Dios de su propia manera quiere honrarnos de una manera, eso es asunto suyo, ¿no? Y Dios ha dicho que, recuerden como dice el Salmo 136, que atiende a los humildes, pero mire de lejos a los altivos. Dios sí atiende de una manera especial a los humildes y se puede ver ilustraciones en la palabra como Dios exalta a los que se han humillado delante de Él. Pero eso es asunto suyo, es asunto divino. Y la exaltación principal merece Dios mismo. Ahora, entonces pensando en eso, Jesús había lavado a los pies de sus discípulos y quería enseñarles al final algo importante. No vamos a hablar mucho sobre eso, pero en los versículos 12 al 17 vemos que Él daba instrucciones a sus apóstoles después de lo que había hecho. Y dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 12. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, su enseñanza es que ustedes hagan lo mismo, sirviéndose los unos a los otros. Y creo que el énfasis no es tanto solamente en el contexto cultural en que ellos vivían, de lavar los pies los unos a los otros, que era muy común en esos días, que el esclavo lavara pies a otros y que ellos deben humillarse para lavar los pies de sus compañeros, pero también que deben servirse los unos a los otros con un corazón de amor, que es el énfasis de este pasaje en el contexto de Juan, que sigue dando énfasis a la importancia de de amar los unos a los otros, así como Dios los amó a ellos. Y eso se explica. Al final, cuando Él habla acerca de la obediencia produciendo servicio, también explica al final de ese capítulo, cuando Él habla acerca de ese nuevo mandamiento. Entienden de que en esos últimos días, antes de su crucifixión, el amor es un tema profundizado en el ministerio de Jesús. En los primeros 12 capítulos de Juan, la palabra amor y palabras relacionadas con ella se usa 6 veces. 6 veces la palabra amor. Pero solamente en los capítulos 13 al 17, 31 veces esta palabra se menciona y así se ve de que el amor de Dios ya se expresa como nunca antes en su relación para con sus discípulos.
Jesucristo estaba demostrando el amor divino y quería que sus discípulos aprendieran el amor humildemente para servirlos los unos a los otros. Que nosotros también entendamos y aplicamos ese amor y esta humildad por servirnos de corazón, porque al servir a los demás, al servirnos los unos a los otros, también estamos sirviendo a Dios. Y que Dios glorifique su nombre en nuestras vidas personales y en la iglesia por ese espíritu de amor servidor que los discípulos tenían que aprender y nosotros también tenemos que aprender. Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Tu palabra es verdad y tu palabra es poderosa para hablarnos, y el Espíritu Santo, el Maestro Divino, aplica esta palabra a nuestros corazones. Te pido esta mañana que respondamos bien a esta lección y que demostramos el amor y el servicio verdadero por humillarnos delante de ti, así como Cristo se humilló para servir a uno de los discípulos, que nosotros nos humillemos para servir a todos los demás y glorificar así, exaltar el nombre de nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.